Esta es la pedagogía de la Iglesia, que nos enseña a obedecer, a celebrar esta misa funeral cuando nosotros, que conocemos la vida de Antonio, tendríamos que celebrar ya su gloria en los cielos. Pero esperamos el juicio de la Iglesia y por eso se celebra esta misa de funeral, pidiendo por nuestro hermano Antonio y encomendándonos a nuestro hermano Antonio hasta que la Iglesia dé ese siguiente paso en el que le nombre venerable. La suerte que tiene esta parroquia y que tiene la ciudad de conservar los restos aquí al final del templo de Antonio Rivera. El gozo de podernos encontrar con los santos, el cielo. En este mes de todos los santos, al celebrar esa conmemoración y el recuerdo constante de nuestros difuntos, al pedir por las almas benditas del purgatorio, ese salto que nos hacen dar los valientes, los que han entregado su vida por Dios, para que nosotros, que estamos muy en lo de la tierra, estemos más pendientes de la vida eterna, de la vida que ha de venir, por larga que sea nuestra vida, la vida eterna, el cielo. Y por eso nuestra vida aquí tiene que ser una batalla contra el mal, para defender la verdad, para mostrar la hermosura del mensaje de Cristo. Pero no nos quedemos solo en el discurso de formas. ¿Cuántos cristianos viven pegados a los mandamientos y no terminan de dar el salto? Viven, como dice San José María Escrivá de Balaguer, como gallinas de corral. Y en cambio dice el profeta Isaías que hay que dejar que crezcan alas de águila en nosotros para que nos cansemos sin fatigarnos y para que corramos sin cansarnos. El Señor hace crecer en aquellos que tienen puesta su esperanza en Él alas como de águila. Esta es la vida de los santos. Cuando vemos el retrato de Antonio, vemos casi un hombre maduro. 20 años tenía cuando entrega su vida a Dios. 20 fructíferos años. Bien podíamos hablar, haciendo un remedo de aquella obra que narra la vida de la familia de San Bernardo, la familia que alcanzó a Cristo. Bien podíamos hablar de esta familia como de una familia que alcanzó a Cristo y que tanto bien ha hecho en la diócesis y también en tantos otros lugares. El testimonio de Antonio, que no se puede encerrar solamente en los días de la liberación del Alcázar. En ese episodio, por más que nos digan, en ese episodio glorioso, militar, cívico, de entrega, de lucha, es que nos encontramos con un apóstol. Le he dado las gracias personal y públicamente al vicepostulador, a José Salinero, por pedirme que escribiese hace unos años esta biografía de Antonio Rivera. Y me dieron el título, Apóstol para nuestro tiempo. Y ya con el título arrancas a escribir, porque esto es Antonio, un apóstol para nuestro tiempo. Y es precisamente cuando uno lee en sus escritos, cuando le escuchamos a él, que es como siempre lo que nos interesa en las vidas de los santos. ¿Qué nos tiene que decir Antonio hoy? Lo mismo que escribía entonces, lo mismo que escribía en los difíciles tiempos de persecución que la Iglesia vivió durante la Segunda República, en el enfrentamiento de una persecución para acabar con Cristo, con la Iglesia y con sus instituciones, y mucho más allá de querer hacer remedos con lo que pasa hoy, la valentía de los apóstoles, que es para todo tiempo, que es para todo tiempo. Y por eso Antonio nos dice, ¿por qué yo soy de la juventud de la Acción Católica? ¿Por qué yo quiero ser de la Acción Católica? Porque se necesita tener, dice él, en primer lugar, un criterio firme, la formación, leer el Evangelio, creer en lo que Cristo nos enseña, predicarlo, decirlo, hablar a los demás. Lo acabamos de escuchar. Los pobres, sí, ¿pero por qué? Porque solo nos salvamos con nuestras obras. La fe ya la tenemos, aunque tengamos dudas. Estamos aquí celebrando la Eucaristía. Participamos de la Santa Misa para poner nuestro corazón, nuestros pecados, para que se nos purifiquen, para acceder a la comunión estando en gracia. Pero después escuchamos, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve enfermo en la cárcel y viniste a verme. Es nuestra necesaria conjunción copulativa. Y nos la enseñan los santos, amar a Dios y amar al prójimo. Eso es lo que nos lleva al cielo. Y amar al prójimo, la fe y nuestras obras.
Y por eso, cuando llega el final de la jornada, nos examinamos de lo que hemos hecho, de lo que no deberíamos haber hecho, de la fuerza que tenemos que pedir a Dios para al día siguiente volver a recomenzar y para buscar esta vida de gracia. Pero nuestras obras nos hablan de la necesidad de conformar nuestra fe con el criterio de la actuación. Y esa es la vida de Antonio. Más adelante dice, hay dos aspectos. El primero es la de la formación sólida, una preparación doctrinal. Lo dice un muchacho de 20 años. Ahora nos parecería casi imposible que alguien solicitase eso. Esto es lo que pedía. Y segundo, no vivamos encerrados. La fe es para comunicarla, la fe es para darla. Os leo lo que dice. Y bajo el punto de vista externo, es decir, la exteriorización pública de nuestra creencia, es indudable que la religión no puede recluirse en el hogar. Por más que nos lo digan hoy otra vez, no puede recluirse en el hogar, sino que en muchos casos es necesario que salga a la plaza pública y sobre todo en los momentos de persecución, en los momentos de dificultad, cuando las cosas se ponen mal, como los que ya hemos vivido en nuestra patria. Escribe él en el año 34, refiriéndose a la quema de los conventos del año 31 y a los sacerdotes religiosos. El Papa acaba de proclamar a ese grupo de seminaristas de Oviedo que serán beatificados el próximo año, que murieron en el año 34. Y por eso él dice con esa actualidad, los momentos que hemos vivido en nuestra patria. Muchas veces nos gusta como sentirnos perseguidos, nos gusta un poco el andar lloriqueando, ¡ay, con las dificultades que hay ahora! Las mismas que ha habido siempre. Don Antonio Cañizares Llovera, que estuvo aquí de arzobispo, de cardenal en Toledo, recordaba siempre la frase de Santa Teresa, estos tiempos recios, ¿cuáles? ¿Los que vivió él aquí, los que vivió Santa Teresa o todos? Cuando de verdad queremos vivir nuestra vida cristiana. Y por eso la actualidad de Antonio, que habla toda la diócesis, para que salgamos muchas veces del aletargo, del alelismo en el que vivimos, de estar muchas veces adormilados. Nuestra fe es para darla, para comunicarla, pero no es el mejor tesoro, pero no es el tesoro que tenemos. Y dice Cristo que se vende todo para alcanzar la vida eterna. En estos momentos que vivimos en nuestra patria, desertar de los deberes, callar cobardemente, nos hace retrotraernos a no ser cristianos. Y esta tesis que dice Antonio ofrece se apoya en las mismas palabras de Jesús. El que no está conmigo está contra mí. Celebramos hoy esta misa de aniversario. Recordamos ese día trágico, al final del libro. Recuerdo cuando el cardenal en Pamplona, donde está allí terminando de ultimar las cosas antes de regresar a la diócesis, de volver otra vez, recibe el telegrama del padre de Antonio conforme a que ha muerto Antonio. Unas letras escuetas, un telegrama. Antonio ha muerto. Oraciones, bendiciones. Y en el mismo telegrama, con su letra ya era muy mayor, escribe el cardenal que en ese mismo momento celebra la Santa Misa por él. Los recuerdos que se agolparían en aquel hombre que había ido con su obispo auxiliar a ver a su casa de la calle Santa Isabel mientras se moría a chorros, mientras se desgastaba con ese himno vibrante que se cantaba en aquel momento en la Acción Católica. Ser apóstol o mártir, ¿acaso mis banderas me enseñan a ser? Llevar almas de joven a Cristo, llevar almas de joven a Cristo. Ser apóstol o mártir. Era la diatriba que había en ese momento y sabían de sobra que estaban en un momento difícil y de persecución. Era entregar la vida o continuar con el apostolado. A él se le pide la vida y la entrega gozosamente, con ese deseo, como se despiden los santos, como se despiden los mártires en tantas cartas y en tantos testimonios que hay. Hasta el cielo, como el que se va a ver dentro de un rato. Desde el cielo os bendeciré. Nos vemos en el cielo. Nos falta un poco más eso. Nos cuesta morirnos y hay que irse muriendo cada día para alcanzar la vida eterna. Y nosotros nos tenemos que morir de esta manera, siendo verdaderos apóstoles, siguiendo el testimonio de los que han venido por delante de nosotros. Sus vidas no fueron un fracaso, como muchas veces se intenta representar. Termino, queridos hermanos. Cuando muchas veces me hacen esa pregunta, ¿para qué valió la sangre de tantos mártires, casi 300 sacerdotes que fueron asesinados aquí en la diócesis en los años de la persecución religiosa? Cientos de seglares. ¿Para qué sirvió? Para ellos, para irse al cielo. Para ellos, para ser testigos. Y para nosotros,
para recordarnos que tenemos que hacer lo mismo. Una vida de entrega, una vida de apostolado y muchas veces de dejarnos mirar tanto a nosotros mismos. El mundo nos necesita y cuanto más loca esté la sociedad, más necesita de nuestros criterios y de la palabra del Evangelio. Más necesario, como nos dice Antonio en tantas cartas y en tantos escritos, más necesario es poner la escucha atenta en la palabra de la Iglesia, del catecismo, del dogma, de lo que nos enseña el Santo Padre, para vivir en esa fidelidad a la Iglesia y así caminar todos juntos. A Cristo le interesa la vida de todos, también de los que están lejos, también de los que están perdidos, también de los que están equivocados. Y por eso nosotros, con nuestra oración, con nuestros sacrificios y con nuestra entrega, tenemos que rescatarles a todos. Antonio es un apóstol para nuestro tiempo, pero Antonio ya no está, Antonio está en el cielo. La Iglesia ya lo dirá definitivamente, pero nosotros creemos que él desde el cielo bendice nuestra diócesis, como don José y como ahora Ana María y su hermana también, Sor Carmen, Carmelina, que fue religiosa de clausura. Pero ellos desde el cielo nos están gritando: venga, espabilar, que el mundo nos necesita. Ánimo, que pongamos nuestra confianza en nuestros santos, que la Iglesia también luche desde la Sagrada Congregación, se corra, porque necesitamos a los santos, necesitamos agarrarnos a sus criterios y a su testimonio, y que cada vez que salgáis de la parroquia, los que sois de fuera, cada vez que vengáis, no dejéis de poneros delante de aquella lápida donde están los restos de este santo, para que pidamos por nuestras intenciones, pidamos por nuestro obispo, pidamos por toda la diócesis, pidamos para que estemos en movimiento, para que estemos vivos y prediquemos como verdaderos apóstoles el mensaje de Jesús. Que así sea.